Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que va a estar enfocada más que todo en el corte del mameluco, ¿sí? Cuando nosotros compramos la tela, nosotros normalmente compramos el largo de la tela, pero por defecto la tela viene con un ancho, ¿sí? El ancho normalmente en este tipo de telas, que es franela, normalmente los mamelucos se hacen en franela de algodón o una franela que sea suave al tacto, ya que como ellos tienen la piel más delicada, pues hay que trabajar con materiales que sean suaves y agradables al tacto de los niños o bebés, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos este material que es una franela. Como les estaba diciendo, nosotros normalmente compramos el largo, pero por defecto la tela viene con un ancho. Normalmente el ancho estándar de la tela es de 1,50, pero vamos a encontrar telas que vienen de 1,40, de 1,10, depende pues del tipo de material. Por lo menos las telas que son recamadas o que tienen trabajos a mano pueden medir 80 centímetros de ancho, pero pueden que sean 10 veces más costosas que una tela que tenga un ancho de 2,80 metros, ¿sí? Entonces, continuando, como les estaba diciendo, el ancho de la tela, que viene siendo la medida que viene por defecto, normalmente tiene más elongación. ¿A qué me refiero con elongación? De que estira. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la tela pues debería estirar hacia el ancho, porque normalmente las piezas se tienen que cortar hacia el ancho para que cuando la persona se ponga la prenda, pues se le ajuste al cuerpo de forma adecuada. Acá podemos observar que el largo es este, ya que pues como podemos ver no estira tanto, y acá pues está el borde estándar que viene con la tela, y al ancho podemos observar de que tiene más elongación. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ubicar la tela de tal forma que el ancho quede horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte pues tiene que abarcar la dirección de la cintura del bebé, la dirección del pecho, la dirección de la cadera. Entonces, aquí tengo como 1 metro de tela. Lo ideal siempre es cortar la tela al revés, ¿ya? Hay personas que les gusta cortarlo al derecho, en este caso lo voy a cortar al revés, porque hay que realizar unas marquitas, y lo ideal es que esas marcas queden, queden ocultas, por si de pronto en algún momento de pronto el material que usted utilizó para marcar mancha o algo, entonces de pronto no quede en la parte principal de la tela, aunque hay piezas o lápices especiales para realizar el marcado de la tela, ¿sí? En este caso voy a utilizar lápiz. ¿Por qué razón? Pues, no es muy conveniente, pero en este caso lo voy a utilizar porque la tela es blanca y los lápices de marcado que tengo es blanca, entonces por tal razón no voy a poder observar bien la marca que le estoy haciendo a la tela, ¿sí? Entonces por esa razón voy a utilizar lápiz. Entonces acá al ancho de la tela voy a ubicar, ¿cómo sé que es el ancho? Porque yo estiro aquí y se alcanza a apreciar que es la parte que estira. Entonces vamos a revisar que quede centrado en la cámara. Perfecto. Ubicamos la tela de esta forma y la ubicamos al doblez. Cuando me refiero al doblez es que vamos a doblar, porque cuando la pieza salga, la pieza debe salir entera, ¿sí? Entonces en este caso voy a cortar primero la espalda del mameluco, porque la parte frontal la voy a cortar con un material diferente porque se va a estampar. Acá en la empresa que tengo en la casa con mi esposo, nosotros tenemos también una parte de estampación, y esto es un detalle que le vamos a dar a una amiga que va a tener pues unas letricas en el pecho, y por eso no queremos estamparlo sobre esta parte, sino por un color que sea más notorio. Entonces lo que voy a hacer aquí es ubicar el molde. Este molde tiene algo particular, que de por sí ya tiene incluida el margen de costura, pero el margen de costura es muy mínimo. De hecho, yo lo puedo cortar al ras, pero como esto se trabaja solamente con fileteadora, prácticamente lo que se estaría utilizando de la pieza de tela es medio centímetro, que es lo que normalmente un fileteado tiene de ancho. Pero si de pronto la tela que usted compró es una tela que no estira tanto, usted le puede dejar de medio a 1 centímetro, ¿sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Como esta tela estira bastante, entonces voy a trabajar así. Entonces, cuando yo doblo la tela, lo ideal es que quede pareja. ¿Cómo así que va a quedar pareja? Que la misma medida que dio aquí al doblar sea la misma que dé aquí al doblar, para evitar de que la tela se sesgue. Entonces vamos a hacer la verificación. Debería guiarme, como les expliqué en los moldes anteriores, de la parte más ancha, es decir, que acá deberían haber como mínimo
16 centímetros y medio, que fue lo que nosotros aplicamos en la parte de la cadera del mameluco. Entonces vamos a dejar, por seguridad, podemos dejarle 17 centímetros. Entonces ubicamos 17 por acá. Ubica aquí los 17 centímetros. De este lado podemos ubicar los mismos 17, pues para evitar de que la tela se nos sesgue. Entonces aquí de esta forma podemos observar que se ve totalmente recta. Ubicamos bien la tela de que no vaya a estar arrugado por debajo. Y procedemos a ubicar nuestro molde, ¿sí? Entonces la idea es economizar. Y como les estaba diciendo, el hilo de la tela viene de forma vertical, que viene siendo la cantidad de tela que nosotros estamos comprando, pero el ancho debe ser la dirección en la que está, donde debe estar la elongación, es decir, la parte que estira. Entonces por eso es que la estoy ubicando de esta forma, hacia el ancho, más no hacia el largo. Entonces aquí les doy la primera recomendación, que es ubicar los alfileres primero sobre este borde, y luego de eso ya ponemos en sitios muy específicos. No tenemos que llenar todo el molde de alfileres, porque pues como es una pieza pequeña no es necesario ubicarle tanto. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a ubicar los alfileres. Esta vez lo voy a cortar al ras porque la tela tiene bastante elongación. Entonces comienzo aquí a poner los alfileres. Si de pronto el alfiler dificulta un poquitico el ingreso, yo puedo hacer como si fuera un tornillito, es decir, ubico el alfiler aquí y giro un tris para que entonces ingrese con más facilidad el alfiler. Entonces aquí lo estoy poniendo en puntos específicos, acá arriba, acá en el medio, y vamos a poner acá abajo también. Listo. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, ya está fijo. Pero entonces, como no quiero que de pronto esto se esté moviendo, yo puedo poner un alfiler aquí y puedo poner otro alfiler acá. Si el alfiler definitivamente cuando usted lo está girando no le ingresa, mejor elimínelo, bótelo. Y le recomiendo que cuando vaya a botarlo, lo bote dentro de un frasco de plástico para prevenir que se puyen las personas que recogen la basura, ¿sí? Entonces somos ahí conscientes. Entonces miren, el lápiz de marcado normalmente se utiliza cuando tenemos que adicionar medida. En este caso no voy a adicionar porque voy a trabajar con todo el borde, pero en el caso que me tocara adicionar, yo tengo que aumentar un medio centímetro en todo lo que es el ancho del mameluco. Vendría siendo de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, y llegar al hombro. También usted puede dejar un medio centímetro acá, pero también lo puede cortar al ras, pues teniendo en cuenta de que acá se va a adicionar una franja. Entonces si de pronto usted al ponerle la franja nota que sigue estando como muy cortica, usted le puede soltar la franja y ponérsela más gruesita para que quede justamente en la posición donde quiere que quede en el cuello. Entonces de esta forma, ya luego de que haya ubicado con mis alfileres la prenda, ya empiezo el proceso de corte. Listo, acá tengo mis tijeras para cortar tela. Únicamente la utilizo para cortar tela, como les aclaré en los videos anteriores. Y lo ideal es que cuando cortemos no mordamos la tela, es decir, no hacer movimientos repetitivos, sino que tratar de aprovechar al máximo el espacio que nos dé las tijeras. Por ejemplo, aquí ingreso bastante las tijeras y hasta donde llegue. ¿Sí ven? Con un solo corte pude cortar aquí, no tuve que estar mordiendo la tela porque eso hace que quede figuritas y después pues no va a quedar tan estético. Entonces lo ideal es que nosotros seamos quienes nos traslademos, más no estemos moviendo la tela, sino que en este caso, porque tengo digamos el paral donde tengo la cámara, entonces yo soy la persona que me voy a mover para cortar. Si las tijeras que usted compró son excesivamente grandes y tiene una más pequeña, usted puede aprovechar también para cortar con las tijeritas más pequeñas. Entonces aquí comenzamos a cortar, ubicamos, miren que aquí ya corté la parte
de la entrepierna, luego sigo aquí, miren, acá aprovecho al máximo el espacio que tengo de las tijeras. ¿Sí ven? Si hago cortes, trato de que sean lo más impecables posible. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo. No voy a mover la tela, voy a ser yo quien se mueva. Porque si lo muevo, puedo provocar que se arrugue y entonces va a ser más tedioso el proceso del corte. Entonces continúo aquí. Esta es la ventaja de tener tijeras muy grandes. Pero cuando las tijeras son muy grandes y las piezas son muy pequeñas, pues también se presentan complicaciones porque es como más difícil llegar a los espacios más pequeñitos. Entonces aquí vamos a cortar el escote, tratando haciendo los cortes lo más limpios posible. Aquí cortamos. Continuamos aquí bajando por el hombro. Y procedemos ya a seguir acá. Como se dieron cuenta, no estoy moviendo la prenda, me estoy moviendo yo. Entonces recuerden no morder tanto la tela. Siempre una de las mejores inversiones que podemos hacer los diseñadores, los modistas, las modistas, etcétera, es comprar unas tijeras buenas. Unas tijeras que tengan bastante filo y que así nos faciliten el trabajo. Entonces, bueno, aquí lo dejé un poquitico más grande, entonces ya luego de eso yo puedo cortar lo que falta aquí y emparejar. ¿Listo? Y de esta forma podemos cortar la parte de atrás. Cuando nosotros estábamos haciendo el molde, nosotros hicimos una bajadita, ¿cierto? Hicimos una medida aquí de 6 centímetros, esa medida es para la botonadura. Puede ser de 6 centímetros, de 7 o depende del diseño que estemos trabajando. Entonces, en este caso, como lo dejé de 6, yo voy a aprovechar y de una vez voy a abrir ese corte. Voy a quitar el alfiler que no me va a entrar la tijera aquí. Y le abrimos la cantidad que especifiqué en el molde. ¿Sí? Ahí están los 6 centímetros que bajé. Si en el proceso me doy cuenta que queda muy pequeño, yo puedo profundizar, porque como les estaba diciendo, son unos alitos o unos ojetes que vamos a dejar en la parte de atrás del mameluco para poder abrochar el molde. El mameluco, perdón. Entonces ahora puedo soltar los alfileres y me voy a dar cuenta cómo se va a ver la pieza entera. Se vería de esta forma, ¿sí? Esta sería la parte de atrás. Ahora vamos a cortar la parte de adelante, ¿vale? Vamos a continuar con la parte de adelante. Como les estaba diciendo, voy a cortar la parte de adelante en blanco porque quiero estampar algo especial en ese mameluco porque es el detalle para una amiga muy cercana. Entonces por eso el color de adelante no va a ser los avioncitos, sino que va a ser otro color. Vamos a cortarlo en blanco. Entonces, aquí tengo mi franela blanca. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para cortar la espalda, solo que esta vez voy a utilizar es el molde delantero, ¿vale? Entonces, como pudimos observar, hay que ubicar dónde queda el ancho, dónde queda el largo de la tela que acabamos de comprar. Acá podemos apreciar que si yo estiro la tela para acá, noto que elonga, pero no tanto, pero si miro, este lado tiene más elongación. Aquí hay 1 metro de tela franela. Recuerden que la tela que compren para el mameluco tiene que ser suave al tacto del bebé. Entonces, ubicamos nuestra tela con las mismas especificaciones. Como tengo una mesa pequeña, se me dificulta un poquito. Pero entonces ubicamos nuestra tela, acomodamos, tratando de que no se nos vaya a sesgar, como les expliqué ahorita. Medimos más o menos, creo que fue como 17 centímetros, como para garantizar que quede parejo, parejo, parejo. Entonces, vamos ubicando. De hecho, nosotros ya a medida de que va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta o vamos a saber identificar con más facilidad cuando la tela queda torcida o cuando queda sesgada. Entonces aquí vamos a ubicar y podemos medir los 17 centímetros o 16, depende de qué tan estrictos estemos de tela. Entonces aquí hay 21, hay que reducirle más todavía. Aquí. Entonces
ubico nuevamente para ver si me pasé o estoy igual. Acá hay 18, todavía le puedo quitar un centímetro más, porque siempre es bueno economizar tela. De pronto compramos nada más medio metro o compramos un metro y necesitamos sacar varios, entonces ahí vamos aprendiendo a economizar la tela. Entonces acá revisamos para ver si me pasé aquí. Creo que ya llegamos al punto, miren, aquí hay 17 centímetros. Y vamos a medir ahora aquí abajo los 17 centímetros. ¿Ven? Estamos parejos. Si de pronto no me siento segura, vuelvo y mido aquí en la mitad. Perfecto, 17 centímetros es la parte máxima de ancho que tiene mi mameluco en ambos sitios, tanto en el delantero como en la espalda. Entonces aquí ya yo puedo asegurar que cuando ponga mi mameluco para cortarlo, me va a abarcar todo el espacio. Entonces, ¿qué procedimiento viene? Pues el mismo que hicimos con la parte de atrás. Vamos a asegurar esta parte vertical con alfileres de la misma forma. Entonces ubicamos aquí de la misma forma. Aseguramos primero la parte vertical. Aquí también. Acá aseguramos también. Miren, fíjense que acá no lo dejé tan a la orilla, que aproveché de una vez de esta diagonal y me sostuvo este lado y me sostuvo parte de la piernita. Entonces acá me ubico mis alfileres. Hay que estar muy pendientes. Acá se nos rasgó un poquitico el molde, eso hay que evitar que suceda. Si de pronto se nos parte más, podemos asegurarlo con un poquitico de cinta para que no se nos siga partiendo, o en su defecto yo recomiendo que si de pronto usted se va a dedicar a la industria de la ropa infantil, usted haga primero su molde en papel periódico y cuando ya esté segura pasa todo su molde, o sea, sin rayas ni nada, solamente el contorno, a una cartulina o a un material que sea mucho más resistente. Entonces luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar igualito como hicimos en el molde de la espalda, tal cual. Nos movemos nosotros, no vamos a mover el mameluco. Que recuerden al máximo tratar de que no se muerda la tela. Perfecto. Aquí si de pronto el alfiler interfiere, le echamos un poquitico para adelante y seguimos con el proceso de corte. Recuerden que si las tijeras son muy grandes, pues a veces dificulta cuando vamos a cortar las partes más pequeñas. Entonces personalmente yo recomiendo, o sea, es la forma como yo trabajo. Yo tengo estas tijeras para materiales así como franelas, corto los linos, corto de pronto telas pantaloneras, y tengo otras tijeras que son para cortar chifón o telas muchísimo más delicadas. Porque a veces estas tijeras, como se acostumbran a cortar telas más gruesas, entonces cuando voy a cortar un material más delgado, pues a veces me maltrata el material. Suele suceder, pero hay tijeras que son muy agradecidas y sirven para ambos materiales. Pero como ya tengo varios años de estar trabajando la confección, siempre trato de tener por lo menos 2 o 3 tijeras según el tipo de material que esté trabajando. ¿Sí? Entonces aquí cortamos la parte de la piernita. Ahora procedemos a cortar este pedacito de acá. Y de esta forma queda el corte frontal del mameluco. ¿Sí? Entonces vamos a quitar los alfileres para que podamos apreciar bien cómo queda la pieza. Miren qué hermoso queda. Aquí se alcanza a apreciar. Recomendación: comprar alfileres adecuados, porque si no de pronto les hace los agujeros muy grandes. Este alfiler particularmente tiene ese problema, que a veces es muy gordito y en algunas telas queda la marquita, pero a veces con una buena planchadita se vuelve a ubicar la marquita. Entonces siempre es bueno tener alfileres que sean delicados. Entonces así se corta la parte frontal. Estos son pedacitos de la tela anterior. Ahí se corta la parte frontal, y la parte de la espalda pues ya la cortamos y pudieron ver que es exactamente el mismo proceso. Ahora viene el corte de la manga.
Vamos a ubicar la manga, si la voy a cortar en tela estampada. De hecho, los colores que va a trabajar mi esposo en la parte frontal va a ser muy parecido al estampado de la tela. Entonces vamos a tomar nuevamente la tela y hay que tener unas recomendaciones para cortar la manga. La manga, como eso el brazo ingresa así, la parte que tiene que estar de la elongación es esta, o sea, el largo de la tela debe estar en esta dirección, pero este lado tiene que ser la elongación. Por lógica, ¿por qué? Porque el brazo ingresa y necesita tener espacio y que ceda en el bracito del bebé. Entonces, digamos que esa es la lógica de cortarlo en esa dirección. Entonces, vamos a proceder a hacer el corte. Entonces, vamos a buscar nuevamente la dirección adecuada de la tela. Vamos a acomodar aquí. Vamos a aprovechar que aquí abajito me quedó un espacio, debajito de donde corté el mameluco. Mido aquí, recuerden, acá les muestro que la parte que estira es esta, es decir, este es el ancho que viene por defecto con la tela. Y el mameluco lo tengo que ubicar en esta dirección, pero resulta que esta pieza se corta al doblez, como les especifiqué cuando cortamos o cuando realizamos el molde de la manga. Ubicamos de esta forma, midiendo la parte más ancha que tiene la manga. Vamos a medirla, cuánto tiene, y podemos observar que tiene unos 10 centímetros aproximadamente. Entonces ubicamos, tiene un poquitico menos, pero 10 centímetros, que fue lo que nosotros utilizamos en la parte más ancha cuando fuimos a trazar la manga. Entonces nosotros deberíamos cortarlo así, ¿cierto? Ubicamos aquí, economizando al máximo la tela. Es muy importante que cuando nosotros, cuando estemos haciendo cortes al doblez, revisemos que abarque tanto la parte de arriba como abajo, porque a veces sucede que cortamos y abajo entonces nos queda hueco, entonces queda bien un lado y el otro lado de la manga queda mal. Entonces aquí yo podría aprovechar para cortar los dos de un solo golpe, pero vamos a cortarlo uno por uno para que podamos ver el procedimiento. Si yo quisiera cortarlo doble, yo puedo hacer esto. Luego de medir aquí, tomo toda la distancia total que abarca la manga, o sea, lo que abarcaría pues el total de la manga, y simplemente hago esto y pues al nosotros acomodar aquí nos da, ¿cierto? Entonces nosotros cortamos aquí, nos sale la manga de un solo golpe, sería lo ideal. Entonces, para no confundirlos, pues voy a cortarlo individualmente. Ya ustedes con el tiempo, la experiencia les irá mostrando cómo cortarlo completamente, o sea, cortar los dos de un solo golpe. Entonces nuevamente aquí ponemos nuestra tela, medimos que tenga los 10 centímetros exigidos en toda la dirección para que la pieza no se nos sesgue. El mismo procedimiento por esta parte, vamos a ubicar los respectivos alfileres aquí, aprovechando. Miren que yo estoy subiendo harto porque acá alcanzo a ver que la parte de atrás todavía está más arribita y por eso voy a cortar por aquí. Entonces lo que voy a hacer es cortar, o sea, ubicar los alfileres en la parte vertical y luego ubico alfileres en zonas específicas, por lo menos en este punto de aquí, para que no se nos levante. Si nosotros vemos que en ese punto ya no se mueve, podemos dejarlo así, pero si queremos de pronto que definitivamente no se nos mueva en ninguno de los puntos, puedo ubicar también un alfiler aquí enfrentecito y procedo a hacer el recorte. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener una recomendación, que si nosotros a esta pieza, depende de lo que le vayamos a hacer, hay que dejarle, ¿sí? Si de pronto nosotros lo que vamos a hacer es dobladillarlo, es decir, hacerle un dobladillito así, nosotros deberíamos dejar por lo menos unos 3 centímetros, que de pronto se doble medio y vuelva y se doble medio para que quede en este punto, ¿ya? Si nosotros le vamos a anexar una franja adicional, no sé, de otro color, pues lo ideal es recortarle un poquitico más a la manga, o decir, o sea, por ejemplo aquí, digamos que yo le voy a poner una franja de 2 centímetros, yo mido aquí 2 centímetros del puño, lo doblo
y ubico el alfiler, ¿ya? Porque estos 2 centímetros luego se le adicionarían como un puñito de otro color, ¿sí me explico? En este caso, como yo voy a hacer así, que yo le voy a adicionar un puñito de otro color, yo le voy a restar 2 centímetros a la manguita. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces procedo a cortar como les expliqué. Hay que hacer cortes seguros, estar muy pendientes de no tener el metro por ahí, porque a veces pasa que cortamos y venimos y cortamos entonces el metro sin querer. Más de una aprendiz mía ha cortado el metro por no fijarse en lo que hay debajo de la pieza que está cortando. Entonces aquí cortamos. Muy importante cortar por toda la S, bien juiciositas, que no se nos vaya a deformar. Ahí cortamos la S y aquí podemos aprovechar y cortar el costado de la manga. Nada más voy a cortar una manga. Usted, pues obviamente, como el niño tiene 2 brazos, usted tiene que cortar 2 mangas, ¿sí? Entonces, ya, aquí le corté una manguita, la otra la corto luego para poder seguir explicándoles con el resto del corte. Pero entonces la manga va quedando de esta forma. Si nosotros notamos que al cortar la manga queda una puntica, nosotros podemos suavizársela, porque esas punticas a veces le dan una forma extraña a la manga. Entonces la idea es que se vea así, con una curvita bien bonita. Entonces de esta forma se corta la manga. La manga, ¿cómo va? Va así. Esto se pega en la sisa del mameluquito y el bracito está entrando por aquí, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el resto del corte. Luego de que nosotros hayamos cortado la manga, ya podemos proceder con los otros detalles que lleva el mameluco. Para eso tendremos que buscar la pieza frontal y la pieza de la espalda. Esto se puede medir después, pero en este caso, como nada más estoy explicando el corte, pues voy a medirlo antes. ¿Por qué razón? Porque, o sea, uno puede armar primero los hombros y luego medir el escote, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo normalmente hago esto. Ubico aquí al doblez y ubico acá al doblez. Vamos a aquí encontrar como medio centímetro, porque acá hay medio centímetro que se pierde, y este escote lo vamos a medir así con todo y curvita, aquí medimos cuánto nos da. Eso nos está dando 18 centímetros y medio. Si esa medida la multiplicamos por 2, porque aquí nada más estoy tomando medio escote y hay que tener en cuenta la medida del resto del escote, eso nos está dando 36 centímetros. Perdón, nos está dando 37 centímetros, ¿sí? Entonces esos 37 centímetros hay que restarle 4 centímetros. Luego de que hayamos, acá ubicamos, entonces empezamos a contar desde los 37, 1, 2, 3, 4, nos quedan 33 centímetros. Hay que contar una franja para el escote de 33 centímetros en rip o en la tela que vayamos a trabajar para el escote. ¿Por qué hay que restarle 4? Porque esa pieza tiene que recoger un poquito para que el cuello no se vomite y no quede así, como dicen acá en la costa, como jareteado, ¿sí? Bueno, ya tenemos esta medida, la podemos apuntar en alguno de los moldes. Podemos poner acá escote, franja, necesitamos 33 centímetros, ¿cierto? Ahora vamos a medir las piernas, porque en la piernita también vamos a poner rip. Ahora les voy a mostrar cómo cortar el rip, pero primero pues vamos a medir. Entonces, aquí vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ubicar el costado del delantero junto con el costado de la espalda y vamos a entrar, o sea, es decir, lo vamos a encontrar como medio centímetro, ¿ya? Aquí, como medio centímetro o 1 centímetro como mucho. Y lo que vamos a hacer es medir toda esta pieza, ¿sí? Vamos a medir desde este punto hasta este punto de acá, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en este punto, esta pieza que está aquí, esta pieza dobla para adentro, ¿ya? Entonces por eso no la puedo tener en cuenta.
¿Ya? Entonces, porque aquí la pieza sale aquí y esta pieza queda como con un doblez hacia adentro. Lo mismo acá, aquí también entra 2 centímetros. Por eso hay que tener en cuenta la medida 2 centímetros antes, tanto en el delantero como en la espalda, porque 2 centímetros dobla tanto en el delantero como en la espalda. No sé si alcanzan a ver aquí, que acá pues hay que doblarle un momentitico aquí, si quiere lo fijan con alfileres o algo, pero vamos a rodarle un trecito para que se vea mejor. La idea es medir todo este espacio de acá, así como está, y esta distancia que me da aquí me da 33 centímetros. Hay que restarle nuevamente 4 centímetros porque en la piernita también debe recoger un poquito. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4. Es decir, tenemos que cortar 2 franjas de 29 centímetros. ¿Por qué razón? Porque son 2 piernitas y aquí nada más estoy midiendo una. Ya, entonces sería 29 para la pierna derecha y 29 para la pierna izquierda. Entonces eso también lo apuntamos acá, que de la escote es una de 33 y de la pierna es 2 de 29 centímetros, ¿cierto? Porque ahí ya restamos. Listo. Hay otra medida que hay que tener en cuenta, que es en la manguita. Por lo menos aquí, que yo les dije que yo les iba a poner un puñito. Eso sería en caso de que yo le quiera poner un puño en rib, pero si no le quiero poner un puño en rib, yo simplemente pues a la tela le adiciono, o sea, el corte le adiciono la medida que le voy a dejar para poder hacer el dobladillo, pero si le voy a poner una piecita en rib, también hay que hacer el mismo procedimiento. Esta medida yo la puedo tomar entera aprovechando que está la distancia aquí de una vez. Si de pronto aquí noto que se movió, yo cojo aquí, emparejo, que quede totalmente recto. Vamos a quitar esto de aquí para que no se confundan. Ubico y empiezo a medir. Mido cuánto tengo aquí, que pues ya más o menos aquí hay 13 centímetros. Esos 13 centímetros se le restan, acá le podemos restar 3 centímetros, ¿ya? Entonces quedarían 10 centímetros. Acá no le resto mucho para que de pronto no encoja mucho en el puñito. Entonces nada más le voy a restar 3. Entonces serían 2 franjas de 10 centímetros para los puños. En algunos casos, si el rib de pronto no estira mucho, porque vamos a encontrar diferentes tipos de rib, ya les voy a mostrar cuál es el rib. Este es el rib. Vamos a encontrar rib que ceden bastante y rib que no ceden tanto. El que no cede tanto, pues se le puede restar 2 centímetros o inclusive 1,5. Pero en este caso, como el rib que compré, si es un rib que cede, entonces por tal razón le voy a restar 3. Entonces, yo medí aquí el puño de la manga entera. Le resto 3 centímetros y son 2 piezas de 10 centímetros. Entonces pongo 2 de 10 centímetros. Pueden poner acá 10 centímetros para que de pronto no se confunda. Entonces ya con esa información ya puedo proceder a cortar el rib. Entonces aparto las piecitas que no necesito aquí en estos momentos. Aparto la tela que no estoy utilizando, porque si tengo todas las telas en la mesa, eso hace que de pronto pueda provocar algún accidente de cortar la tela o cortar lo que no es. Aparto los moldes para de pronto no cortar los moldes y procedo a cortar el rib. El rib tiene una particularidad, que es una tela que es acanalada. Viene con unos canales. Esto tiene una razón de ser. Estos canales funcionan como si fueran un acordeoncito, que ella va estirando. Por tal razón nosotros le recogemos para que cuando ella estire, acomode en el escote o en la piernita. ¿Cómo se corta esto? Se corta de la siguiente forma. Siempre vamos a cortar el ancho aquí. O sea, todas las franjas, en este caso, hay que cortarla hacia el ancho. ¿Qué grosor va a tener la franja? Va a ser, depende de cuánto yo le resté al cuello. En este caso, como yo le resté 2 centímetros, yo lo voy a cortar de 5 centímetros para que cuando doble me queden de 2,5. Un medio centímetro que se va para costura y 2 centímetros que quedan en el escote. Entonces voy a empezar nuevamente a revisar cuáles fueron los cálculos que yo saqué. Tengo que sacar una de 33, 2 de 29 y 2 de 10 centímetros. Puedo comenzar con una de 33. Les pueden aprovechar
y ponerla al doblez para que de pronto se le haga más fácil el corte. Pueden aprovechar aquí, coger el metro, ver cuánto da la mitad de 33. La mitad de 33 me está dando 16,5. Entonces aquí aprovecho, dejo 16,5. Esta tela pues tiene como unos punticos, hay que tratar estos punticos no tenerlos en cuenta porque después se va a ver muy feo. Podemos cortarlo antes con mucho cuidado, eliminar esos punticos que no son tan bonitos cuando de pronto son muy visibles en la pieza. Bueno, otra recomendación que les doy es que si van a trabajar con telas claras, lávense las manos frecuentemente porque con el sudor tendemos a mancharlas. Entonces aquí, ya eliminando este bordecito para que no se vea antiestético, mido el 16,5 así al doblez para que se me haga más fácil la realización del corte. Ubico con calma, esto no debería hacerse con prisa. Aquí tengo el 16,5 exactamente. Ya cuando lo tengamos así, ya podemos medir los 5 centímetros respectivos. Hay que tratar de utilizar un lápiz, que si voy a utilizar un lápiz que no sean marcas muy oscuras. Aquí corto. Y de esta forma tengo el corte del rib. Si nosotros medimos, acá tienen que haber exactamente 33 centímetros. Esta pieza se pone hacia el doblez y va a quedar así en el cuellito. Miren cómo lo bonito que cede cuando lo abro. Por eso es que se trabaja de esta forma. ¿Listo? Esa sería la franja que va en el cuello. Ahora vamos a revisar las franjas de las piernitas. Habíamos quedado que son de 29 centímetros. Hay que cortar dos, porque es una para cada pierna. Entonces yo puedo aprovechar cortarla aquí si quiero, o puedo aprovechar de una vez la línea que estoy llevando para poder realizar el corte. Entonces yo puedo aprovechar aquí el metro, revisar 29 centímetros, la mitad de 29 me está dando 14,5. Vamos a aprovechar aquí en la misma dirección de la tela. Aquí ubicamos nuestra tela. Entonces les estaba diciendo que son 29 centímetros, eso nos está dando 14,5. Yo puedo aprovechar aquí y marcar los 14,5 o marcar de una vez los 29 para que salgan de una vez las dos franjas. Vamos a hacer mejor así, marcar los 29 para que nos salgan de una vez las dos piernitas. Vamos a ver si nota aquí, porque aquí parece que ya se utilizó. No recuerdo haberlo utilizado. Vamos a aprovechar aquí de una vez 29. Vamos a medir antes de acomodar 29 centímetros. Acá todavía puedo aprovechar más espacio. 29, aquí me dan los 29. Acomodo con calma, que me den exactamente los 29 que necesito. Acomodar bien aquí. Ok, entonces ya aquí de esta forma acomodada puedo empezar a medir. Si de pronto no me siento segura, puedo rectificar. Bueno, aquí hay 29, aquí hay 29, está pasadita como unos cuantos milímetros, vuelvo y acomodo. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia. Entonces procedemos a marcar los 5 centímetros correspondientes. Acá marco los 5. Los 5 centímetros acá hasta el final, y aquí de una vez aprovecho y corto las dos franjas de la pierna. Les aprovecho, miren que las marcas no las hice tan fuertes,
sino que ubique de esta forma. Miren cómo cojo las tijeras, no me pongo a morder la tela, sino aprovecho que mis tijeras pues son grandes y si no son tan grandes pues podemos aprovechar todo el espacio que me dé las tijeras para que me quede bien bonito. Acá ubico, corto aquí y corto acá, porque esta pieza no puede quedar unida porque son dos piernas diferentes, ¿ya? Y aquí tenemos lo de la piernita. Nos vamos a dar cuenta que son diferentes porque es más pequeñita que la del cuello. ¿Listo? Y ahora vamos con la que va en el escote. En el escote no, perdón, en el puño. Nos dimos cuenta que eran dos de 10 centímetros. Entonces aprovechamos, acá no creo que me salga uno. Sí, me sale uno. Voy a aprovechar este espacio que me quedó aquí para cortar uno para poder economizar tela. Vamos a medir aquí 5, 5, 5 y aquí como está como desparejito, podemos ordenar esta pieza que nos quede rectecita, cortamos y luego podemos emparejar. De esta forma. Entonces aquí ya sé que tengo la franja, vamos a ver si tiene los 10 centímetros, me está dando 11, podría utilizar los 11, pero en este caso porque mi tela elonga mucho, si quiero dejar los 10 centímetros correspondientes. Entonces sería 1 centímetro que le voy a quitar para que me queden específicamente los 10. Entonces me faltaría cortar uno solo. Aquí pues tengo la ventaja de que como ya lo corté previamente, ya simplemente es ponerlo aquí encima y ubicar. ¿Ya? Teniendo en cuenta no utilizar estos punticos para que no sean visibles y después no se vayan a ver feos. Entonces aquí ubico. Y de esta forma tengo el corte correspondiente a la pieza que estoy trabajando. Tengo aquí el molde delantero, o sea el corte delantero. Tengo acá el corte de la espalda. Tengo aquí las dos piecitas para el puño. Tengo aquí, acá corté una sola, pero usted sabe que son dos porque son dos bracitos. Aquí tengo la manguita. Voy a ubicarlo más central. ¿Se alcanza a ver? Sí. Aquí tengo la manguita que como vemos ahí más o menos quedaría. Aquí está el puñito, lo que les estaba mostrando ahorita. Acá tengo la franja del escote. Y acá tengo las dos franjitas de la pierna. Y de esta forma se realiza todo el corte del mameluco. Hay otra piecita que hay que tener muy en cuenta, es que por lo menos en esta piecita de aquí, que va con abotonadura, hay que cortar por lo menos 2,5 centímetros o 3 centímetros de pelloncito para que cuando se ponga el brochecito no se zafe con facilidad, ¿sí? Y acá en esta pieza de aquí, del cuello, en la parte de atrás, también hay que cortar un sesguito que tiene que tener el doble de la medida de profundidad. Como aquí dejamos 6 centímetros, hay que cortar un sesguito de 12 por el ancho según la abotonadura. Yo recomendaría que se corte por lo menos de unos 5 centímetros de ancho o inclusive unos 4 centímetros de ancho. Por ejemplo aquí, vamos a cortarlo aquí de una vez, aprovechar que estamos en cámara. Son 12 centímetros. Se lo puedo poner blanco, pero esta vez se lo voy a poner así de colorcito, aprovechando que está esta tela aquí. Entonces pues, vamos a cortarle, sí, vamos a ponérselo de 5 centímetros. 5 centímetros por 12. ¿Ya? Vamos a verlo el lado revés para que sea más fácil de observar.
Acá seguimos, como la tela está pesadita, se cae, entonces acá podemos ir cortando. Acá ubicamos 12 centímetros por 5. Por 5 y cortamos la franjita. La emparejamos cuando sea necesario y esta franjita sería la que se montaría en la parte de atrás, aquí. ¿Para qué? Porque esta pieza tiene que quedar así, pero adentro. Ya cuando veamos la parte de la confección usted se va a dar cuenta. Y con estas aleticas nosotros podemos poner el brochecito. Entonces de esta forma se realiza el corte del mameluco de bebé y espero pues que haya quedado totalmente claro. Ubico. Listo. Que tengan una excelente tarde.